desde que me casé con Javier en aquella pequeña iglesia de Valencia, supe que mi vida cambiaría dramáticamente, aunque nunca imaginé hasta qué punto. Teresa, mi suegra, una mujer de rostro afilado y mirada penetrante, característica de las mujeres mayores del Levante español, me recibió en su casa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El barrio de Ruzafa, con sus calles estrechas y sus edificios modernistas, se convirtió en el escenario de mi nueva vida, una vida que pronto se transformaría en un desafío constante. Los primeros meses fueron un ejercicio de paciencia. Teresa, quien había criado a sus 3 hijos sola después de enviudar joven, gobernaba su casa con mano de hierro. Cada mañana, mientras preparaba el desayuno en la cocina de azulejos antiguos, ella inspeccionaba minuciosamente mi trabajo. El café está muy aguado, las tostadas están quemadas, así no se doblan las servilletas en una casa decente. Sus críticas, aunque aparentemente insignificantes, iban construyendo un muro entre nosotras. Javier, mi esposo, trabajaba largas jornadas en el hospital como médico residente. Sus guardias nocturnas me dejaban a solas con Teresa, quien aprovechaba cada momento para recordarme que yo no era la nuera que había imaginado para su hijo predilecto. Una maestra de primaria, la escuché murmurar una vez mientras hablaba por teléfono con su hermana Carmen, cuando podría haberse casado con la hija de los Martínez, que es abogada. La situación empeoró cuando descubrimos que estaba embarazada. La noticia, que debería haber sido motivo de celebración, se convirtió en otra fuente de críticas. Teresa comenzó a cuestionar cada una de mis decisiones relacionadas con el embarazo. Si comía frutas, me advertía sobre el exceso de azúcar; si descansaba en el sofá, me acusaba de ser perezosa; si salía a caminar, me regañaba por exponerme al sol valenciano. Las tardes en el patio interior de la casa, con su pequeña fuente y sus macetas de geranios, se convirtieron en mi refugio. Allí, escuchando el murmullo del agua y el canto de los pájaros que se posaban en el limonero, podía escapar momentáneamente de la presión constante. Sin embargo, incluso ese espacio de paz fue invadido por las exigencias de Teresa. Aquel día en particular, el calor de junio se colaba por las ventanas mientras intentaba encontrar una posición cómoda en el viejo sillón de mimbre. Mi embarazo de 6 meses hacía que cualquier tarea simple se convirtiera en un desafío. El ventilador zumbaba suavemente, moviendo el aire caliente de la habitación, cuando Teresa entró con ese gesto que ya había aprendido a temer. María, pronunció mi nombre como si fuera una acusación. El techo del patio está asqueroso. Las palomas han dejado sus marcas por todas partes, ¿y las telarañas? Hizo una pausa dramática, mirando hacia arriba con disgusto. No puedo vivir en una casa que parece abandonada. Intenté explicarle que en mi estado no era prudente subir a una escalera. Le recordé que el doctor había recomendado evitar esfuerzos físicos después del susto que tuvimos en el primer trimestre, cuando unas manchas nos llevaron a urgencias. Pero Teresa tenía esa mirada, la misma que ponía cuando había tomado una decisión inapelable. No me importa si estás embarazada o no, declaró con firmeza, sus palabras cortantes como cuchillos. Mientras vivas en mi casa, tienes que contribuir. ¿O acaso crees que por estar esperando un bebé puedes vivir como una princesa? Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve. Durante meses había intentado mantener la paz, había soportado sus comentarios mordaces y sus exigencias irrazonables. Pensé en llamar a Javier, pero sabía que estaba en medio de una cirugía complicada en el Hospital La Fe. Además, las pocas veces que había intentado hablar con él sobre el comportamiento de su madre, terminaba defendiéndola. Es su manera de ser, amor. Ha tenido una vida difícil. El patio, normalmente mi santuario, se convirtió en una prisión mientras Teresa sacaba la vieja escalera de metal del trastero. El sonido del metal arrastrándose por el suelo de baldosas me provocó un escalofrío. La escalera, oxidada en algunas partes, parecía tan inestable como mi relación con mi suegra. Aquí tienes el cepillo y el jabón, dijo, extendiendo los utensilios de limpieza como quien entrega armas a un soldado. Y no tardes mucho, que luego viene la vecina a tomar el café y no quiero que vea este desastre. Con las piernas temblorosas y el corazón latiendo acelerado, tomé los implementos de limpieza. El bebé se movió en mi vientre, como si pudiera sentir mi ansiedad. Pensé en mi madre, que vivía en Alicante, y en lo diferente que sería mi vida si hubiéramos decidido vivir cerca de ella en lugar de quedarnos en Valencia con Teresa. La escalera crujió bajo mi peso mientras subía los primeros peldaños. Teresa permaneció de pie, observando cada uno de mis movimientos con la crítica lista en la punta de la lengua. El sol de la tarde caía implacable sobre el patio, y el sudor comenzaba a empapar mi blusa. Mientras limpiaba mecánicamente,
mi mente vagaba hacia los recuerdos de mi vida antes de conocer a Javier. Mi trabajo en el colegio público del barrio del Carmen, mis paseos por la Plaza de la Virgen, las tardes de domingo en la playa de la Malvarrosa. La vida parecía más simple entonces, aunque menos completa. Porque a pesar de todo, amaba a Javier con toda mi alma, y el bebé que crecía en mi interior era la prueba de ese amor. El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos. Era Concha, la vecina del tercero, llegando puntual para su café diario con Teresa. Escuché sus voces apagadas mientras entraban en la cocina, dejándome sola en el patio, subida en una escalera inestable, con el sol golpeando mi espalda y el miedo atenazando mi garganta. Fue en ese momento, mientras estiraba el brazo para alcanzar una esquina particularmente sucia, cuando sentí el primer mareo. El mundo pareció girar a mi alrededor, y por un instante terrible, pensé que caería. Me aferré a la escalera con todas mis fuerzas, respirando profundamente, intentando mantener la calma. Las risas que llegaban desde la cocina contrastaban cruelmente con mi situación. Teresa y Concha compartían chismes y pasteles, mientras yo luchaba contra el vértigo y el calor, exponiendo mi embarazo a un riesgo innecesario solo para satisfacer los caprichos de una mujer que nunca me aceptaría como parte de su familia. En ese momento, mientras las lágrimas finalmente rodaban por mis mejillas, tomé una decisión. No podía seguir así. Por mi bien, por el de mi bebé, y por el futuro de mi matrimonio, las cosas tendrían que cambiar. Solo esperaba tener la fuerza necesaria para enfrentar lo que vendría después. El primer peldaño de aquella escalera oxidada marcó el inicio de lo que sería la tarde más angustiante de mi vida. El metal crujía bajo mis pies mientras intentaba mantener el equilibrio, una tarea que mi vientre de 6 meses hacía cada vez más difícil. El calor típico de Valencia en junio no ayudaba, el sol caía sobre el patio interior como una manta pesada, haciendo que el sudor resbalara por mi espalda. Desde abajo, Teresa me observaba con esa mirada que había llegado a conocer también durante los últimos meses. Sus brazos cruzados y su postura rígida reflejaban una impaciencia que ni siquiera intentaba disimular. El sonido de las tazas de café tintineando en la cocina me recordaba que Concha, la vecina, esperaba para su habitual merienda vespertina. «Apúrate, no tengo todo el día», la voz de Teresa cortó el aire caliente como una navaja. «Y asegúrate de limpiar bien las esquinas, que es donde más se acumula la suciedad». Sus palabras me golpearon con la misma intensidad que el sol de la tarde, recordándome una vez más mi posición en aquella casa. Cada escalón representaba un nuevo desafío. La vieja escalera de metal, probablemente tan antigua como el edificio mismo, se bamboleaba ligeramente con cada movimiento. El olor a óxido se mezclaba con el aroma de los geranios que Teresa cultivaba con tanto esmero en sus macetas de terracota, creando una extraña combinación que quedaría grabada en mi memoria para siempre. Mi mente vagaba mientras subía, pensando en cómo había llegado a esta situación. Recordé la primera vez que vi esta escalera, apenas unos meses después de mudarme. En aquel entonces, Teresa la usaba para regar sus plantas más altas, y yo la observaba desde la seguridad del suelo, sin imaginar que algún día me vería obligada a subirla en mi estado. El quinto peldaño emitió un chirrido particularmente alarmante. Me detuve, sintiendo como mi corazón latía con fuerza contra mi pecho. El bebé se movió, como si también él percibiera el peligro. Intenté calmarme, respirando profundamente como nos habían enseñado en las clases de preparación al parto en el centro de salud del barrio. «¿Qué haces parada? No tenemos toda la tarde», la voz de Teresa volvió a interrumpir mis pensamientos. Desde mi posición elevada, podía ver la calle a través de la ventana del patio. La vida continuaba normalmente en el exterior, los vecinos caminaban bajo los naranjos, los niños regresaban del colegio, las ancianas se dirigían al mercado con sus carritos de la compra. Todo parecía tan normal, tan ajeno a mi situación. El cepillo y el jabón pesaban en mis manos como si fueran de plomo. Las paredes del patio, con su pintura desconchada y sus manchas de humedad, parecían burlarse de mí. ¿Cuántas mujeres antes que yo habrían subido esta misma escalera, siguiendo las órdenes de Teresa? ¿Cuántas nueras habían intentado ganar su aprobación a través de estas tareas imposibles? El sonido de risas proveniente de la cocina me recordó que la vida social de Teresa continuaba sin interrupciones. Podía imaginar a Concha sentada en su lugar habitual, probablemente comentando los últimos chismes del barrio mientras saboreaba uno de los pasteles de la pastelería Horno San Valero, los favoritos de Teresa. A medida que subía los últimos peldaños, el vértigo comenzó a apoderarse de mí. El suelo del patio parecía cada vez más lejano, y las macetas de geranio se convertían en manchas borrosas de color.
El techo, mi objetivo final, estaba ahora a un brazo de distancia, cubierto de polvo y telarañas tal como Teresa había señalado. Con manos temblorosas, comencé la tarea de limpiar. El polvo se levantaba en pequeñas nubes que bailaban en los rayos del sol de la tarde, haciéndome toser. Cada movimiento del cepillo requería un esfuerzo extra para mantener el equilibrio, y cada vez que me estiraba para alcanzar un punto más alejado, sentía como la escalera se mecía peligrosamente. El tiempo parecía haberse detenido en aquel patio valenciano. Los sonidos de la calle llegaban amortiguados, como si estuviera sumergida en una burbuja donde solo existían el calor, el polvo y el miedo. El bebé se movía inquieto, quizás respondiendo a mi ansiedad creciente. Le hablé en susurros, intentando tranquilizarlo y tranquilizarme a mí misma. Cuando esto termine, pensé, llamaré a mi madre. Hacía semanas que no hablaba con ella, principalmente porque no quería preocuparla con mis problemas con Teresa. Mi madre, con su carácter dulce y comprensivo, tan diferente al de mi suegra, siempre había estado ahí para mí. ¿Qué diría si me viera ahora, subida en esta escalera inestable, poniendo en riesgo a su futuro nieto? El sol comenzaba a descender, proyectando sombras más largas en el patio. La luz cambiante creaba formas extrañas en las paredes, y por un momento me pareció ver la sombra de mi padre, fallecido hace años. ¿Qué consejo me daría él en este momento? Siempre había sido mi protector, mi guía en los momentos difíciles. Princesa, solía decirme, nunca dejes que nadie te haga dudar de tu valor. Un ruido metálico me sobresaltó. Uno de los tornillos de la escalera se había aflojado aún más, cayendo al suelo con un tintineo que resonó en todo el patio. Teresa apareció inmediatamente en la puerta, con una taza de café en la mano. ¿Qué fue eso?, preguntó, más molesta que preocupada. Ten cuidado, que esa escalera vale dinero. Ni una palabra sobre mi seguridad o la del bebé. Su preocupación por un objeto inanimado sobre el bienestar de su futura familia me golpeó como una bofetada. El techo parecía interminable. Cada centímetro que limpiaba revelaba otra área sucia, otra telaraña, otra mancha que requería atención. Mis brazos comenzaron a temblar por el esfuerzo, y el sudor hacía que el mango del cepillo se resbalara entre mis dedos. Pensé en Javier, en el hospital. ¿Cómo reaccionaría si supiera lo que su madre me estaba obligando a hacer? Siempre había estado atrapado entre nosotras dos, intentando mantener la paz, evitando los conflictos. Mi madre es de la vieja escuela, solía decir, como si eso justificara todo. Un mareo repentino me hizo cerrar los ojos. Me aferré a la escalera con todas mis fuerzas, sintiendo como el mundo giraba a mi alrededor. El bebé dio una patada especialmente fuerte, como protestando por la situación. El miedo se instaló en mi pecho, un miedo frío y pesado que me recordaba que estaba jugando con algo más que mi propia seguridad. ¿Falta mucho? La voz de Teresa sonaba distante, como si viniera de otro mundo. Concha tiene que irse pronto y quiero que vea cómo ha quedado. La absurdidad de la situación me golpeó de repente, estaba arriesgando mi vida y la de mi bebé para impresionar a una vecina chismosa. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Las golondrinas volaban en círculos sobre el patio, preparándose para la noche. Sus movimientos gráciles contrastaban con mi torpe batalla contra la suciedad del techo. En algún lugar cercano, las campanas de la iglesia del barrio comenzaron a sonar, marcando las horas con su melodía familiar. Fue entonces cuando sentí el primer calambre. Un dolor agudo que me atravesó la espalda y se extendió por mi vientre. Intenté ignorarlo, concentrándome en terminar la tarea, pero el dolor solo aumentó. El cepillo se me cayó de las manos, golpeando las baldosas del patio con un ruido sordo. ¿Qué te pasa ahora? La impaciencia en la voz de Teresa era palpable. Pero algo en mi expresión debe haberla alarmado, porque por primera vez en toda la tarde, vi un destello de preocupación en sus ojos. El descenso fue una tortura. Cada peldaño era un desafío, cada movimiento una batalla contra el dolor y el miedo. Las lágrimas que había estado conteniendo durante horas comenzaron a caer libremente, mezclándose con el sudor en mi rostro. Cuando finalmente llegué al suelo, mis piernas apenas podían sostenerme. Me apoyé contra la pared, sintiendo su frescura contra mi piel ardiente. El bebé se movía inquieto, y cada movimiento provocaba una nueva oleada de dolor. Teresa permanecía de pie, inmóvil, como si no supiera qué hacer. Por primera vez desde que la conocía, parecía haber perdido su aire de autoridad. En la cocina, Concha se asomó con curiosidad, sosteniendo su taza de café a medio terminar.
El siguiente calambre fue tan fuerte que me doblé sobre mí misma, jadeando. El miedo se convirtió en pánico cuando sentí una humedad entre mis piernas. Necesito ir al hospital, logré decir entre respiraciones entrecortadas. La tarde que había comenzado con una simple tarea de limpieza estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Mientras Teresa finalmente reaccionaba y corría a llamar a Javier, yo solo podía pensar en una cosa: si algo le pasaba a mi bebé, nunca me lo perdonaría. Y lo que es más importante, nunca perdonaría a la mujer que me había puesto en esta situación. El dolor me atravesó como un relámpago, brutal e inesperado. El patio de la casa, con sus paredes encaladas y sus macetas de geranios, comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Me aferré al borde de la escalera recién descendida, intentando mantener el equilibrio mientras mi cuerpo entero temblaba. El sudor frío empapaba mi blusa, y el miedo, un miedo primitivo y visceral, se apoderó de cada fibra de mi ser. ¿Qué te pasa ahora? La voz de Teresa sonaba lejana, como si viniera del fondo de un túnel. Su irritación inicial se transformó lentamente en algo parecido a la preocupación cuando me vio llevarme las manos al vientre y respirar con dificultad. El bebé se movía inquieto, como si pudiera sentir mi angustia. Concha, la vecina, seguía en la cocina, su taza de café olvidada sobre la mesa de formica. El aroma del café recién hecho y las magdalenas caseras que antes llenaba el ambiente ahora me provocaban náuseas. Los sonidos cotidianos del barrio, los niños jugando en la calle, el vendedor de helados con su pregón característico, el timbre de los tranvías pasando por la avenida, parecían provenir de otro mundo, uno donde todo seguía normal y en orden. Necesito sentarme, logré murmurar entre jadeos. Teresa, por primera vez desde que la conocía, pareció dudar. Su rostro, normalmente seguro y autoritario, mostraba una mezcla de confusión y culpa. Me ayudó a llegar hasta una silla de la cocina, sus manos sorprendentemente gentiles para alguien que momentos antes me había obligado a subir una escalera inestable. El reloj de la cocina marcaba las 6:30 de la tarde. Los rayos del sol valenciano entraban oblicuos por la ventana, creando sombras alargadas en el suelo de baldosas. Pensé en Javier, en el Hospital La Fe, probablemente concentrado en alguna cirugía, sin imaginar que su esposa y su futuro hijo estaban en peligro. Otro calambre, más fuerte que el anterior, me hizo doblarme sobre mí misma. Esta vez, el dolor fue acompañado por una sensación húmeda entre mis piernas que me heló la sangre. «Hay que llamar a una ambulancia», dijo Concha, su voz teñida de urgencia. Era la primera vez que la oía hablar sin ese tono chismoso que normalmente empleaba en sus visitas diarias. Teresa se movió entonces, como despertando de un trance. Corrió hacia el teléfono fijo que colgaba en la pared de la cocina, sus dedos temblando mientras marcaba los números. La escuché hablar atropelladamente con el servicio de emergencias, dando nuestra dirección en el barrio de Ruzafa, explicando la situación con una voz que nunca le había oído antes, una voz vulnerable y asustada. Los minutos que siguieron se convirtieron en una eternidad. Concha se había arrodillado a mi lado, sosteniendo mi mano y murmurando palabras de consuelo que apenas registraba. El dolor iba y venía en oleadas, cada vez más intenso, cada vez más frecuente. El bebé se movía menos ahora, y ese detalle me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. «Ya viene la ambulancia», anunció Teresa, aunque el sonido de las sirenas aún no se escuchaba en la distancia. Se movía nerviosamente por la cocina, reorganizando objetos que no necesitaban ser reorganizados, evitando mirarme directamente. «También he llamado a Javier», añadió, pero no contesta su móvil. El tiempo parecía haberse detenido en aquella cocina valenciana. Los sonidos familiares del barrio continuaban flotando a través de la ventana abierta, el vendedor de la 11 pregonando los números de la lotería, el ruido de las persianas metálicas de las tiendas bajando al final del día, las conversaciones apagadas de los vecinos que regresaban a sus casas. La normalidad del mundo exterior contrastaba cruelmente con el drama que se desarrollaba dentro de estas paredes. Intenté concentrarme en mi respiración, como nos habían enseñado en las clases de preparación al parto. Inhalación profunda, exhalación lenta. Pero el miedo hacía que el aire se atascara en mi garganta. Pensé en mi madre, en Alicante, que no sabía nada de lo que estaba pasando. Pensé en mi padre, que ya no estaba con nosotros, y en cómo siempre me había advertido sobre no dejar que otros me pisotearan. Deberíamos bajar a la calle, sugirió Concha, para esperar a la ambulancia. Teresa asintió mecánicamente y entre las dos me ayudaron a levantarme. El movimiento provocó otra oleada de dolor que me hizo ver puntos negros bailando frente a mis ojos. El sabor metálico del miedo llenaba mi boca mientras atravesábamos el pasillo hacia la puerta principal.
El descenso por las escaleras del edificio fue una tortura. Cada escalón era un desafío, cada paso una batalla contra el dolor y el mareo. Teresa iba adelante, sosteniendo mi brazo izquierdo, mientras Concha me sujetaba por la derecha. El eco de nuestros pasos resonaba en la escalera, mezclándose con mis jadeos y los murmullos preocupados de las dos mujeres. Cuando finalmente llegamos a la calle, el aire fresco de la tarde me golpeó como una bendición. Los vecinos comenzaron a asomarse a sus ventanas y balcones, atraídos por el sonido de las sirenas que finalmente se acercaban. Doña Carmen, la panadera de la esquina, se acercó corriendo con una silla plegable. «Siéntate, hija», me dijo con esa familiaridad tan característica de los valencianos. La ambulancia apareció doblando la esquina, sus luces azules rebotando en las fachadas modernistas de los edificios. Los paramédicos saltaron del vehículo con una eficiencia practicada, arrastrando una camilla y su equipo médico. Sus preguntas llegaban como disparos: ¿de cuántos meses está? ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Ha tenido complicaciones previas durante el embarazo? Teresa respondía mecánicamente, su voz temblando ligeramente mientras relataba los eventos de la tarde. Por primera vez desde que la conocía, parecía pequeña y vulnerable, muy lejos de la mujer dominante que me había hecho subir a aquella escalera. Concha, por su parte, añadía detalles que ni siquiera había notado en mi estado de dolor y miedo. Los paramédicos trabajaban con rapidez, tomando mis signos vitales y preparándome para el traslado. El monitor fetal que colocaron emitía un sonido rítmico que me dio un momento de alivio. El corazón de mi bebé seguía latiendo. «Hay que llevarla al hospital inmediatamente», dijo uno de ellos, su tono profesional pero urgente. Fue en ese momento cuando Javier apareció corriendo por la calle, todavía vestido con su uniforme del hospital. Su rostro estaba pálido y desencajado, y por un momento se quedó paralizado al ver la escena: su esposa en una camilla, su madre con lágrimas en los ojos, los vecinos congregados en la acera como espectadores de una obra de teatro trágica. «¿Qué ha pasado?», preguntó mientras se acercaba, su voz mezclando el miedo con la incredulidad. Antes de que nadie pudiera responder, otra contracción me atravesó, arrancándome un grito que resonó en la calle. Javier tomó mi mano, sus dedos entrelazándose con los míos con una fuerza desesperada. «Después, hijo, después», interrumpió Teresa cuando Javier comenzó a hacer más preguntas. Por primera vez, vi vergüenza en sus ojos cuando su hijo la miró fijamente. Los paramédicos comenzaron a cargar la camilla en la ambulancia, y Javier subió conmigo, sin soltar mi mano ni por un momento. Mientras las puertas de la ambulancia se cerraban, vi a Teresa de pie en la acera, sus hombros caídos, su rostro una máscara de preocupación y culpa. Concha la abrazaba por los hombros, y los vecinos comenzaban a dispersarse, murmurando oraciones y buenos deseos. La última imagen que tuve antes de que la ambulancia arrancara fue la de mi suegra llevándose las manos a la cara, en un gesto que parecía de verdadero arrepentimiento. El trayecto al hospital fue un borrón de sirenas, luces y dolor. Javier no dejaba de acariciar mi pelo, murmurando palabras de ánimo que apenas registraba. El paramédico monitoreaba constantemente mis signos vitales y los del bebé, su rostro profesional pero tenso. Las calles de Valencia pasaban como flashes a través de las ventanas: la plaza del ayuntamiento, el jardín del Turia, el antiguo cauce del río convertido en parque. En mi mente, los acontecimientos de la tarde se repetían una y otra vez: la escalera oxidada, el sol implacable, la voz autoritaria de Teresa, el primer dolor. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? El miedo por mi bebé se mezclaba con una rabia sorda hacia Teresa, hacia mí misma por no haber sido más fuerte, por no haber dicho que no. La ambulancia se detuvo finalmente en la entrada de urgencias del Hospital La Fe. Las puertas se abrieron y un equipo médico ya nos esperaba. Reconocí a algunos de los compañeros de Javier, sus rostros profesionales pero con un toque de preocupación adicional al ver a la esposa de uno de los suyos en esta situación. Mientras me trasladaban a una sala de exploración, escuché fragmentos de conversaciones médicas: contracciones prematuras, posible desprendimiento, monitorización continua. Javier apretaba mi mano con fuerza, su rostro una mezcla de preocupación profesional y miedo personal. En ese momento, no era el médico residente respetado por sus compañeros, sino simplemente un futuro padre aterrorizado por la posibilidad de perder a su familia. El camino al hospital se convirtió en una vorágine de emociones y sensaciones. Javier conducía su Seat León con una mezcla de urgencia y precaución, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba el volante. Las calles de Valencia, normalmente tan familiares, parecían haberse convertido en un laberinto interminable.
Cada semáforo en rojo era una eternidad, cada cruce una prueba de paciencia. El sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que se reflejaban en los edificios modernistas. Las torres de Serranos, testigos silenciosos de tantos dramas valencianos a lo largo de los siglos, se alzaban imponentes mientras pasábamos junto a ellas. En cualquier otro momento, habría admirado su belleza histórica, pero ahora solo podía concentrarme en el dolor que atravesaba mi cuerpo en oleadas cada vez más frecuentes. Respira, amor, respira, murmuraba Javier, alternando su mirada entre la carretera y mi rostro contraído por el dolor. Ya casi llegamos al Hospital La Fe. Su voz intentaba mantener la calma, pero podía detectar el miedo subyacente. Como médico, conocía demasiado bien los riesgos de un parto prematuro. El tráfico de la tarde se había intensificado, típico de una ciudad mediterránea que comenzaba a despertar de la siesta. Los transeúntes seguían con sus vidas normales, ancianos paseando por las aceras, estudiantes saliendo de la universidad, vendedores recogiendo sus puestos en el mercado central. La normalidad del mundo exterior contrastaba cruelmente con el drama que se desarrollaba dentro de nuestro coche. Cada bache en el camino era una tortura. Las calles empedradas del casco antiguo, normalmente tan pintorescas, se habían convertido en un campo de obstáculos que hacía que cada movimiento del coche provocara una nueva punzada de dolor. Intentaba mantener la calma, recordando las técnicas de respiración que habíamos aprendido en las clases de preparación al parto, pero el miedo hacía que el aire se atascara en mi garganta. ¿Has llamado al doctor Ramírez?, logré preguntar entre contracciones. El doctor Ramírez, mi ginecólogo, había estado siguiendo mi embarazo desde el principio. Era un hombre mayor, de voz tranquila y manos expertas, que siempre había mostrado una paciencia infinita con mis preguntas y preocupaciones de primeriza. Sí, ya está en camino al hospital, respondió Javier, girando bruscamente en una esquina para evitar un atasco. También he avisado a tu madre. La mención de mi madre hizo que las lágrimas, que había estado conteniendo, comenzaran a caer libremente. Elena, mi madre, tendría que hacer el viaje desde Alicante hasta Valencia, un trayecto de 2 horas que seguramente le parecería eterno. El bebé se movía inquieto en mi vientre, como si pudiera sentir mi angustia. Cada movimiento era tanto un alivio como una nueva fuente de preocupación. ¿Estaría bien? ¿Habría sufrido por mi imprudencia al subir aquella escalera? Las preguntas se acumulaban en mi mente mientras otro calambre me hacía doblar sobre mí misma. Los jardines del antiguo cauce del Turia pasaban como una mancha verde a nuestra izquierda. En días normales, estarían llenos de corredores, familias paseando y niños jugando en los parques infantiles. Hoy, apenas registraba su presencia, concentrada como estaba en el dolor y el miedo que me consumían. Teresa, comenzó Javier, su voz vacilante. No necesitaba terminar la pregunta. Sabía que estaba intentando entender qué había pasado exactamente en casa de su madre. Pero no era el momento de explicaciones ni recriminaciones. El dolor era demasiado intenso, la preocupación demasiado abrumadora como para pensar en ello. Un nuevo semáforo en rojo nos detuvo en la avenida del puerto. Javier golpeó el volante con frustración, un gesto tan impropio de él que me sorprendió incluso en medio de mi dolor. Tranquilo, logré decir, aunque la palabra sonó más como un gemido. El bebé nos necesita tranquilos. Las sirenas de una ambulancia sonaban en la distancia, y por un momento me pregunté si sería la misma que había estado en casa de Teresa. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que estaba en aquella escalera? Parecían horas, aunque probablemente no habían sido más que minutos. El tiempo se había vuelto algo elástico, estirándose y contrayéndose al ritmo de mis contracciones. El Hospital La Fe finalmente apareció ante nosotros, su moderna estructura de cristal y acero brillando bajo el sol del atardecer. Javier aceleró hacia la entrada de urgencias, donde varios de sus compañeros ya nos esperaban. Debía haber llamado mientras conducía, usando sus contactos en el hospital para asegurarse de que recibiríamos atención inmediata. El equipo médico se movió con eficiencia profesional. Una enfermera que reconocí de las guardias de Javier, María, se acercó con una silla de ruedas. Sus movimientos eran suaves pero decididos mientras me ayudaba a salir del coche. Tranquila, cariño, murmuró con ese acento valenciano que siempre me había parecido reconfortante. Estás en buenas manos. Los pasillos del hospital pasaban como un borrón blanco mientras me trasladaban a la zona de urgencias obstétricas. El olor característico a desinfectante, que normalmente me recordaba a las visitas a Javier durante sus guardias, ahora me provocaba náuseas. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas,
creando sombras que bailaban en las paredes mientras avanzábamos. ¿De cuántas semanas estás?, preguntó una doctora mientras me trasladaban a una camilla. Su voz era profesional pero amable. 24, respondió Javier antes de que yo pudiera abrir la boca. Como médico, conocía la importancia de cada semana en un embarazo. 24 semanas. Demasiado pronto. Peligrosamente pronto. Los monitores comenzaron a pitar mientras me conectaban diversos aparatos. El sonido del corazón del bebé llenó la habitación, rápido pero regular. Era como música para mis oídos, una señal de que, al menos por ahora, nuestro pequeño seguía luchando. Javier apretó mi mano, y pude ver lágrimas en sus ojos mientras escuchaba ese sonido familiar que tantas veces había oído en sus pacientes, pero que ahora tenía un significado completamente diferente. El doctor Ramírez llegó en ese momento, todavía ajustándose la bata blanca. Su rostro normalmente jovial estaba serio mientras revisaba los monitores y comenzaba a examinarme. Sus manos expertas se movían con precisión mientras evaluaba la situación. «Cuéntame qué ha pasado», pidió, su voz transmitiendo la calma que tanto necesitábamos en ese momento. Mientras intentaba explicar los eventos que nos habían traído hasta aquí, otra contracción me interrumpió. El dolor era diferente ahora, más intenso, más concentrado. Vi la preocupación cruzar el rostro del doctor Ramírez mientras observaba los monitores. «Vamos a necesitar administrar tocolíticos», dijo a una de las enfermeras. «Y preparen una dosis de corticosteroides para maduración pulmonar, por si acaso». La actividad en la sala se intensificó. Las enfermeras se movían con eficiencia, preparando medicamentos y ajustando monitores. Javier, aunque médico, parecía perdido, dividido entre su papel profesional y su rol como futuro padre. Su mano nunca soltó la mía, pero podía sentir el temblor en sus dedos. A través de la ventana de la sala, podía ver el cielo de Valencia oscurecerse gradualmente. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un mosaico de puntos brillantes que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En algún lugar de esa ciudad, Teresa estaría en su casa, quizás pensando en las consecuencias de sus acciones. ¿Sentiría remordimiento? ¿Comprendería finalmente el daño que había causado? Los medicamentos comenzaron a hacer efecto lentamente. Las contracciones, aunque todavía presentes, comenzaron a espaciarse. El monitor fetal seguía mostrando un ritmo cardíaco estable, una pequeña victoria en medio de tanto miedo. El doctor Ramírez asintió con aprobación mientras revisaba los nuevos datos. «Vamos a mantenerte en observación durante las próximas horas», explicó. «El objetivo es detener las contracciones y mantener el embarazo el mayor tiempo posible». Sus palabras, aunque esperanzadoras, llevaban implícita una advertencia sobre la gravedad de la situación. Las horas siguientes se convirtieron en una nebulosa de chequeos médicos, medicamentos y monitores pitando. Las enfermeras entraban y salían de la habitación con regularidad, ajustando goteros y tomando lecturas. Javier se mantuvo a mi lado, alternando entre su papel de médico, traduciendo términos técnicos y explicando procedimientos, y su rol de esposo, ofreciendo consuelo y apoyo emocional. Cerca de la medianoche, mi madre llegó desde Alicante. Su rostro mostraba las señales del viaje apresurado y la preocupación. Se acercó a la cama y me abrazó con cuidado, evitando los cables y tubos que me rodeaban. «Mi niña», susurró, su voz quebrada por la emoción. No necesitábamos más palabras, su presencia era suficiente consuelo. Las horas en el hospital se convirtieron en una extraña mezcla de miedo y esperanza. La habitación 304 de la planta de maternidad del Hospital La Fe se transformó en nuestro pequeño universo, donde cada pitido de las máquinas, cada lectura de los monitores, cada visita del personal médico marcaba el paso del tiempo con una intensidad casi dolorosa. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por las persianas entornadas, dibujando patrones en las paredes blancas de la habitación. El sonido rítmico del monitor fetal se había convertido en la banda sonora de nuestra vigilia, un recordatorio constante de que nuestro bebé seguía luchando. Javier dormitaba en el sillón junto a mi cama, sus rasgos tensamente marcados incluso en el sueño. Mi madre había ido a la cafetería a buscar café, insistiendo en que necesitábamos mantener las fuerzas. Las contracciones, aunque más espaciadas gracias a los medicamentos, seguían presentes como un recordatorio amenazante de lo cerca que estábamos del desastre. El doctor Ramírez había explicado la situación con claridad profesional. Cada hora que conseguíamos mantener al bebé dentro era una victoria, cada día una batalla ganada en esta guerra contra el tiempo.
Necesitamos llegar al menos a las 28 semanas, había dicho, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y determinación. Aunque lo ideal sería alcanzar las 32. Cada una de esas palabras se había grabado en mi mente como fuego. 4 semanas. 8 semanas. Una eternidad cuando cada minuto se sentía como una cuerda floja sobre el abismo. La enfermera de la mañana, Carmen, entró para realizar los controles rutinarios. Era una mujer de mediana edad con un acento murciano que contrastaba con el valenciano que predominaba en el hospital. Sus movimientos eran suaves y eficientes mientras revisaba los monitores y ajustaba el gotero. ¿Cómo vas, guapa?, preguntó con una sonrisa maternal. ¿Has podido descansar algo? Intenté devolverle la sonrisa, pero solo logré una mueca cansada. El peso de las últimas 24 horas caía sobre mí como una losa. Las imágenes se repetían en mi mente, la escalera oxidada, el rostro impasible de Teresa, el miedo en los ojos de Javier cuando me vio en la camilla de urgencias. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Un movimiento del bebé me sacó de mis pensamientos sombríos. Era diferente a las patadas enérgicas de los días anteriores, más como un suave aleteo, como si quisiera recordarme que seguía ahí, luchando junto a mí. Instintivamente, llevé mi mano al vientre, un gesto que se había convertido en un reflejo durante estos meses de embarazo. Javier se despertó con el sonido de la puerta abriéndose. Mi madre regresaba con 2 vasos de café y una bolsa de magdalenas de la cafetería del hospital. Su rostro mostraba el cansancio de una noche sin dormir, pero sus ojos mantenían esa fuerza que siempre la había caracterizado. Se acercó a la cama y apartó un mechón de pelo de mi frente con ternura. Teresa ha llamado, dijo Javier, su voz ronca por el sueño y la preocupación. Quiere venir a verte. El nombre de mi suegra provocó una tensión inmediata en la habitación. Mi madre, que estaba acomodando las magdalenas en la mesilla, se detuvo en seco. El monitor cardíaco registró un ligero aumento en mi frecuencia cardíaca. No, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. No estoy preparada para verla. Las palabras salieron como un suspiro cansado, pero cargadas de una determinación que no admitía discusión. Javier asintió lentamente, comprendiendo. Por primera vez desde que nos conocíamos, no intentó defender a su madre o buscar una solución diplomática. La mañana avanzaba con una lentitud exasperante. Los médicos residentes hacían sus rondas, revisando charts y haciendo preguntas. Reconocí a varios de ellos, compañeros de Javier que ahora me miraban con una mezcla de profesionalidad y preocupación personal. Sus voces se mezclaban con el constante pitido de los monitores mientras discutían opciones de tratamiento y posibles escenarios. El doctor Ramírez llegó cerca del mediodía. Su presencia trajo un aire de calma a la habitación, como si su experiencia fuera un ancla en medio de tanta incertidumbre. Revisó los resultados de los últimos análisis con detenimiento, sus cejas fruncidas en concentración. Las contracciones han disminuido, explicó, pero todavía no estamos fuera de peligro. Procedió a realizar una ecografía, el gel frío sobre mi vientre provocando un escalofrío. La imagen en blanco y negro del monitor mostraba a nuestro bebé, tan pequeño y tan vulnerable. Su corazón latía con fuerza, un pequeño punto parpadeante en la pantalla. Está luchando, dijo el doctor con aprobación. Es un guerrero. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer libremente. Javier apretó mi mano, sus propios ojos brillantes por la emoción. Mi madre, de pie junto a la ventana, se limpiaba discretamente las mejillas con un pañuelo. En ese momento, el bebé dio una patada que se vio claramente en la pantalla, como si quisiera confirmar las palabras del doctor. La tarde trajo consigo una procesión de visitas. Compañeros de trabajo del colegio donde daba clases, amigos cercanos que habían oído la noticia, incluso algunos vecinos del edificio. Cada uno traía palabras de ánimo, pequeños gestos de apoyo que iban desde flores hasta estampitas de santos. La habitación poco a poco se fue llenando de color y vida, contrastando con la esterilidad hospitalaria. Entre visita y visita, los pensamientos volvían inevitablemente a Teresa. ¿Qué estaría haciendo en este momento? ¿Sentiría realmente el peso de sus acciones? Javier había mencionado que estaba devastada, que no había dormido en toda la noche, que Concha se había quedado con ella para asegurarse de que no estuviera sola. Pero el rencor y el miedo eran más fuertes que cualquier simpatía que pudiera sentir por ella. El atardecer trajo consigo una nueva ronda de medicamentos y controles. Las enfermeras del turno de noche eran diferentes, pero igualmente atentas.
Una de ellas, Lucía, se quedó un rato más después de tomar mis constantes, compartiendo historias de otros casos similares que habían tenido final feliz. Sus palabras, aunque bien intencionadas, solo servían para recordarme lo precaria que era nuestra situación. La noche cayó sobre Valencia, y con ella llegó una calma inquieta. Los sonidos del hospital se volvieron más tenues, más distantes. El tráfico en la calle disminuyó hasta convertirse en un murmullo ocasional. Javier insistió en quedarse a pesar de que tenía guardia al día siguiente. Se acomodó como pudo en el sillón reclinable, negándose a dejarme sola. Mi madre había regresado al apartamento que compartíamos con Teresa, no sin antes asegurarse de que tenía todo lo que necesitaba. Volveré primera hora de la mañana, prometió, besando mi frente como hacía cuando era pequeña. Su presencia había sido un bálsamo durante estas horas de angustia, un recordatorio de que no estaba sola en esta batalla. En la quietud de la noche hospitalaria, los pensamientos fluían libres y sin filtro. Recordé el día que conocí a Javier, en aquella guardia de urgencias donde entré con un tobillo torcido después de una excursión por el Parque Natural de la Albufera. Su sonrisa amable, sus manos gentiles mientras examinaba mi lesión, la manera en que sus ojos brillaban cuando reía. ¿Quién iba a decir que aquel encuentro casual nos llevaría hasta aquí? Las horas pasaban lentas, marcadas por el pitido constante de los monitores y las rondas regulares de las enfermeras. Cada movimiento del bebé era un recordatorio de lo que estaba en juego, cada contracción una amenaza latente que nos mantenía en vilo. Los medicamentos hacían su trabajo, pero el miedo persistía, agazapado en las sombras de la habitación. Cerca de la medianoche, una enfermera entró para realizar otro control. Sus movimientos silenciosos y eficientes apenas perturbaron la quietud de la habitación. Javier se despertó brevemente, sus ojos encontrando los míos en la penumbra antes de volver a cerrarlos. En ese breve intercambio de miradas había todo un mundo de preocupación, amor y esperanza. El silencio de la noche solo era interrumpido por el sonido rítmico del monitor fetal, ese latido constante que se había convertido en nuestra línea de vida. Me concentré en ese sonido, intentando sincronizar mi respiración con él, buscando en su regularidad la fuerza para seguir adelante. Cada latido era una promesa, cada pitido una pequeña victoria en nuestra lucha contra el tiempo. Las primeras horas de la madrugada trajeron consigo una calma diferente. El cansancio físico y emocional comenzaba a pasar factura, pero el miedo mantenía a raya al sueño. En la oscuridad de la habitación, los recuerdos y los pensamientos se mezclaban como en un extraño caleidoscopio. Las imágenes del día anterior se repetían una y otra vez, la escalera, el dolor, el miedo, las sirenas de la ambulancia. Después de 3 días en el hospital, el doctor Ramírez finalmente dio la noticia que tanto esperábamos: las contracciones habían cesado por completo y el embarazo estaba estabilizado. Sin embargo, la alegría del momento venía acompañada de una serie de restricciones estrictas, reposo absoluto durante el resto del embarazo, monitorización constante, y lo más importante, evitar cualquier tipo de estrés. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Javier conducía con extrema precaución, como si cada bache en las calles de Valencia fuera una amenaza potencial. El cielo estaba cubierto de nubes grises, típicas de una tarde de principios de otoño, y una ligera brisa movía las hojas de los naranjos que bordeaban las calles del barrio de Ruzafa. Mi madre, que había decidido quedarse unos días más, iba sentada en el asiento trasero del coche. Su presencia era un consuelo silencioso, una fortaleza que necesitaría para lo que estaba por venir. Durante los días en el hospital, había estado reflexionando sobre nuestra situación, sobre el futuro, sobre las decisiones que necesitábamos tomar. Cuando el coche se detuvo frente al edificio modernista que había sido nuestro hogar durante el último año, sentí un nudo en el estómago. Las ventanas del tercer piso, donde vivía Teresa, estaban cerradas, las persianas bajadas a media altura como si la casa misma estuviera de luto. Durante mi estancia en el hospital, ella había intentado visitarme varias veces, pero siempre me había negado a recibirla. Ahora, la posibilidad de un encuentro era inevitable. Javier me ayudó a bajar del coche con cuidado, como si fuera una pieza de cristal que pudiera romperse en cualquier momento. El portero del edificio, don Manuel, nos saludó con una mezcla de alegría y preocupación. Las noticias viajan rápido en un barrio como este, y todos parecían estar al tanto de lo sucedido. Vamos a subir directamente a casa, dijo Javier, anticipándose a cualquier encuentro incómodo. Nuestra madre nos seguía de cerca, cargando la pequeña maleta del hospital. El ascensor, con sus espejos art deco y su rejilla de hierro forjado, nunca me había parecido tan pequeño como en ese momento. Al llegar a nuestro piso, el segundo del edificio,
Nos encontramos con un ramo de flores en la puerta. Eran rosas blancas, las favoritas de Teresa. Junto a ellas había una nota escrita con su característica caligrafía pulcra: lo siento mucho. Javier recogió el ramo mientras yo entraba directamente al apartamento, ignorando deliberadamente el gesto. El interior de nuestra casa se sentía diferente, como si los eventos de los últimos días hubieran alterado de alguna manera el espacio familiar. Las cortinas estaban corridas, dejando entrar la luz gris de la tarde, y había un ligero olor a encierro que mi madre se apresuró a combatir abriendo las ventanas. Me senté en el sofá del salón, el mismo donde tantas tardes había descansado durante el embarazo. Desde allí podía ver la cocina, donde Javier colocaba las flores en un jarrón con movimientos mecánicos, como si no supiera exactamente qué hacer con ellas. Su rostro reflejaba el conflicto interno que estaba viviendo, dividido entre su papel de hijo y su deber como esposo y futuro padre. Necesitamos hablar, dije finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado en la habitación. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Javier se sentó a mi lado, y mi madre discretamente se retiró a la habitación de invitados, dándonos el espacio que necesitábamos. Lo sé, respondió él, tomando mi mano entre las suyas. Sus dedos estaban fríos, o quizás eran los míos los que estaban demasiado calientes. Han sido unos días muy difíciles. No podemos seguir así, Javier. Las palabras salieron con una calma que me sorprendió. No es solo lo que pasó con la escalera. Es todo. Es la manera en que tu madre ha estado tratándome desde que nos casamos, la forma en que ha intentado controlar cada aspecto de nuestras vidas. Javier asintió lentamente, sus ojos fijos en nuestras manos entrelazadas. Tienes razón, dijo después de un largo silencio. Debí haber puesto límites hace mucho tiempo. Debí haberte protegido mejor. El bebé se movió en ese momento, como si quisiera participar en la conversación. Llevé nuestras manos unidas a mi vientre, permitiendo que Javier sintiera los movimientos. No se trata solo de mí ahora, continué. Se trata de nuestro hijo. ¿Qué tipo de ambiente queremos para él? ¿Qué tipo de familia queremos ser? Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Javier, algo que rara vez había visto. Casi los pierdo a los dos, susurró, su voz quebrada por la emoción. Cuando te vi en esa ambulancia, cuando los médicos hablaban de parto prematuro, nunca había sentido tanto miedo en mi vida. El sonido de pasos en el rellano nos hizo contener la respiración por un momento. Alguien se había detenido frente a nuestra puerta, pero después de unos segundos, los pasos continuaron escaleras arriba. Probablemente Teresa, haciendo uno de sus recorridos habituales para comprobar si estábamos en casa. Necesitamos nuestro propio espacio, dije con suavidad pero con firmeza. Un lugar donde podamos criar a nuestro hijo sin interferencias, donde podamos tomar nuestras propias decisiones sin sentirnos juzgados constantemente. Javier se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí se podía ver el patio interior del edificio, el mismo donde días atrás había estado subida en aquella escalera oxidada. He estado mirando algunos pisos, dijo finalmente. Hay uno disponible cerca del hospital, en el barrio de Benimaclet. Es un poco más pequeño que este, pero tiene una habitación extra para el bebé y un pequeño balcón con vista al jardín. La sorpresa debió reflejarse en mi rostro, porque añadió rápidamente, lo vi antes del incidente. Pensé que podría ser una buena opción para cuando el bebé naciera, pero no sabía cómo planteártelo sin que pareciera que estaba eligiendo entre tú y mi madre. Me levanté con cuidado y me acerqué a él. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. No tiene que ser una elección definitiva, dije, apoyando mi cabeza en su hombro. Tu madre siempre será tu madre, y nuestro hijo tendrá derecho a conocer a su abuela. Pero necesitamos establecer límites claros, crear nuestro propio espacio. El timbre de la puerta interrumpió nuestra conversación. A través de la mirilla, pudimos ver a Teresa, de pie en el rellano con otro ramo de flores en las manos. Javier me miró, esperando mi reacción. Negué con la cabeza suavemente. No hoy, dije. Necesito tiempo. Él asintió y se dirigió a la puerta, abriéndola lo suficiente para hablar con su madre sin invitarla a entrar. Sus voces llegaban amortiguadas hasta donde yo estaba, pero pude distinguir el tono de súplica en la voz de Teresa y la firmeza en la de Javier. Cuando cerró la puerta y volvió a mi lado, sus ojos estaban rojos pero decididos. Le he dicho que nos mudaremos, explicó. No se lo ha tomado bien, pero tendrá que aceptarlo.
Los días siguientes fueron un torbellino de actividad controlada. Mi madre se quedó para ayudarnos con los preparativos de la mudanza, organizando cajas y haciendo listas mientras yo descansaba según las órdenes del doctor. Javier se encargó de todos los trámites del nuevo piso, delegando en sus compañeros del hospital algunas de sus guardias para poder estar más presente. Teresa hizo varios intentos más de acercamiento, más flores, notas de disculpa, incluso intentó hablar con mi madre cuando se la encontró en el mercado. Pero mantuvimos nuestra distancia, no por rencor, sino por necesidad de sanar, de recuperar el equilibrio que habíamos perdido. La mudanza se realizó un sábado por la mañana, con la ayuda de varios amigos y compañeros de trabajo. Desde la ventana de nuestro nuevo salón, podía ver las torres de la Universidad de Valencia a lo lejos, y el bullicio del mercado de Benimaclet llegaba como un murmullo reconfortante. Era un nuevo comienzo, un espacio propio donde podríamos construir nuestra familia sin la sombra de las expectativas ajenas. Esa noche, mientras desempacábamos las primeras cajas en nuestra nueva cocina, Javier recibió una llamada de su madre. La conversación fue breve pero significativa. Dice que lo entiende, me contó después. No está feliz, pero dice que respetará nuestra decisión. El tiempo fue sanando las heridas poco a poco. A medida que mi embarazo avanzaba sin más complicaciones, la tensión comenzó a disiparse. Teresa aprendió a mantener su distancia, limitando sus visitas a ocasiones específicas y siempre bajo invitación. Cuando nuestro hijo, Lucas, nació 3 meses después, fue una de las primeras en conocerlo, pero ya no como la matriarca que dictaba las reglas, sino como una abuela que había aprendido a respetar los límites.